Paz y bien, amigos y amigas, amante de las abejas. Soy Jorge Aguilar Linares del canal El Bello y Fascinante Mundo de las Abejas. Lo que están viendo ahí es un susto que me llevé el día de hoy, 18 de agosto, a las 10:30 de la mañana. Me fui a revisar las colmenas, dos Tetragonisca angustula que me han quedado, y esta es Captotrigona pectoralis, que la traje para que me ayudara para controlar lo que es las abejas Lestrimelita. Pero me encontré con esas hormigas que estaban llegando a dicha colmena, así que procedí a observar a ver qué pasaba, para ver si eran una amenaza para dicha colmena. Ahí se observa que ellas quedaban pegadas en el masking tape, pero las demás hormigas les están ayudando para poder despegarse. Al final, pues no quedó ninguna pegada ahí. Ahí estoy viendo el frente de la colmena y el tubo de entrada y salida no tiene amenaza de las hormigas. Arriba de él sí se mira que están conglomeradas ahí en dos grupitos las hormigas. Por ese lazo que tiene para sostener la caja, pues ellas bajaron en ese. Yo le coloqué ahí grasa porque estaban llegando unas hormigas pequeñitas, que esas sí fastidian mucho a la colmena. Son pequeñitas y llegan directamente al alimento. Entonces, al colocarle grasa ya no bajan dichas hormigas, pero estas sí bajaron bien por la grasa, no hubo problema para ellas. Pero continué observándolas y como estamos viendo ahí, ellas decidieron largarse, como que andan buscando un lugar para vivir y llegaron por ahí y no encontraron dónde alojarse, así que ahí van subiendo nuevamente por el lazo. Me puse a observarlas porque pensé que eran igual que las hormigas guerreadoras, que por donde pasan arrasan con todo. Sin embargo, estas no. Ahí estamos viendo la caja que ya está limpia de toda hormiga. Ya no tiene amenaza la colmena. Sin embargo, continué observando en varios lugares y vi que ahí andaban las hormigas siempre como buscando un lugar, pienso yo. Ahí estamos viendo pues en esa pared y luego vamos a ver en otros lugares más por donde ellas andan. La lección pues que nos deja este video es de que hay que estar pendiente de las colmenas y ver cuáles son las amenazas que tienen para poder controlarlas a tiempo. Claro, cuando hay también la posibilidad, ¿verdad?, de hacerlo. En ese caso, pues yo llegué a tiempo, vi que no era peligro para la colmena, así que me alegré de que se fueron de ahí dichas hormigas. Hay que tomar en cuenta que es temporada de lluvia, entonces los suelos están bien empapados de agua. Por eso las hormigas andan buscando otros lugares donde ubicarse. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Cuidemos las abejas, que ellas son nuestra vida. Bendiciones.